a los tipos indios acá y a lo pasado. Así que un placer, un verdadero placer poder estar este tiempo en compartir la palabra de Dios. No sé si falta alguien o ya arrancamos. ¿Ya estamos? Titulé este pequeño mensaje, Lo que Dios quiere de mí. Y yo creo que es una muy buena pregunta, porque obviamente nosotros algo tenemos que hacer. Y yo le pregunto, y obviamente no me respondan, pero sí respóndase cada uno en, dentro suyo. ¿Saben lo que Dios quiere de cada uno de ustedes? ¿Saben lo que Dios quiere? Ponga su nombre, en el caso de mí, Diego, yo sé lo que Dios quiere de mí, verdaderamente lo sé. Mira, indiscutiblemente si estás acá es porque tenés una necesidad de Dios. Quiera Dios que este tiempo podamos aprovecharlo para poder saber, que comprendamos cuál es la voluntad de Él. Lo primero que puede hacer, o lo más importante que el ser humano puede llegar a decidir, no es qué auto va a comprar, no es qué carrera va a seguir, no es si se va a poner o no de novio. Lo más importante, la decisión más importante, es qué va a hacer con Cristo. Si bien está todo resuelto eso, pero cada uno de nosotros también tiene que tomar una decisión. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y mucha gente aún, como decían, orar, que creo que decía Fabián por ahí, orar por los familiares que aún no conocen. Obviamente tenemos que orar porque nos duelen que no vean esto que nosotros vemos. Que nosotros vemos con tanta claridad al Señor, más allá que no lo veamos, pero se entiende la referencia, que diríamos hasta que lo palpamos, estamos seguros de lo que creemos, estamos bien seguros, estamos convencidos, esperamos al Señor que Él vuelva. Pero ahora hay una realidad, si bien somos hijos de Dios, también toca vivir bajo los conceptos de Dios, y ahí es donde radica muchas veces el problema. Pongamos un ejemplo. Supongamos que por alguna razón yo tengo a Tuti que tiene 13 años, Dai tiene 22, mis hijas serían, y una amiga de Diana o un amigo viene a vivir a mi casa por X razón. Tuvo un problema y no tiene dónde vivir. ¿Esa persona se va a regir bajo sus leyes, bajo sus normas? No, tiene que acatar lo que son las leyes de la casa, lo que son las leyes del lugar, lo que son las leyes que tenemos en casa. Lo mismo pasa con esto. Nosotros no podemos decir, bueno, somos hijos de Dios, voy a hacer lo que bien me parece. Bajo ningún punto de vista, eso no puede pasar. Hay una realidad diaria. Cuando nosotros le hablamos a las personas de Dios, todos te dicen, uy, qué bueno. Pero cuando le decimos que tienen que vivir como Dios quiere que vivamos, ahí ya hay un problema. Verdaderamente hay un problema. Cuando se enteran muchas personas, y me ha pasado muchísimo esto que soy creyente, o no porque yo lo haya dicho, pero me empiezan a decir, bueno, bendiciones. Bárbaro, buenísimo. Pero cuando le querés hablar de Cristo, mira, no tengo tiempo en este momento. Cuando le querés hablar de Jesús, no tengo tiempo en este momento. O te esquivan, o se corren. Hay no quiero obviamente hablar mal de nadie, no lo voy a hacer por supuesto, pero muchas veces la gente asiste a la iglesia, en este caso más llevado al lado católico, una vez al año, como para lavar la conciencia, quizás en una fiesta muy particular, o quizás en Navidad, como sea, asiste una vez, existe algo que es muy estimulante para las personas de esta manera. Durante todo el año hacen lo que bien le parece y no le importa a la otra persona, pero en Semana Santa no comen carne. O sea, hay algo que no está evidentemente bien. Israel tenía todo tipo de leyes y ordenanzas, pero su corazón, el corazón estaba lejos de Dios. Y ahora, cuando pensamos en nosotros, cuando pienso en mí, cuando piensa cada uno de ustedes en particular, ¿cómo está su corazón en cuanto al Señor? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere verdaderamente de vos? ¿Cuál es el propósito por el cual estás acá? ¿Por el cual estás en Villa Constitución, o en el trabajo donde estás, o en el barrio donde estás, o en la familia en la que estás? Dios tiene algo preparado. Lejos está de lo que por ahí nosotros pensamos que, bueno, ahora me voy a conducir como me parece, bueno, yo voy a dejar algunas cositas, otras no tanto, pero bueno, no, no, Dios quiere la santificación del creyente, en un orden progresivo, ir pareciéndonos cada vez más a Cristo, y se trata justamente de eso. Se trata de empezar a dejar toda aquella forma de pecado que antes nos era normal, pero ahora ya no, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Lejos está lo que ha plasmado en las mentes, por ahí el catolicismo, diciendo que santos eran solamente algunos pocos elegidos por la iglesia, San Expedito, San Esteban, cura Brochero, ¿cómo se llama este otro? San Cayetano, y es el más peligroso porque te da trabajo. No, ese no.
Entonces, lejos está, el concepto está errado. Santo somos todo lo que hemos creído en el Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? Hay al menos tres tipos de santidad, que es la posicional, la progresiva y la permanente. La posicional es cuando creímos en el Señor, Efesios 1:13, y sabiendo en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y eso nos da la garantía como hijo de Dios. Ahora, también después de eso, queremos empezar a agradar al Señor, y hay cosas que ya no la queremos hacer porque sabemos que están mal. Y el Espíritu Santo ahora nos llama a vivir de otra manera. Y empieza un orden progresivo en parecernos cada vez más a Cristo. Dejamos, como el hermano contaba, que dejó de fumar. Yo un día lo voy a contar. Para mí dejar de fumar fue durísimo también. Tuve que hacer un montón de cosas hasta que el Señor dijo basta y fue tremendo. En otro momento voy a tomar más el tiempo. Pero empezamos a querer parecernos más a Cristo. Yo me acuerdo que era una cloaca lo que era mi boca de malas palabras. Decía muchísimas malas palabras. Fumaba, venía de tocar heavy metal, muchísimas cosas dejé en mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a seguir a Cristo. Y obviamente fue un proceso difícil, duro, de día tras día, de empezar a dejar situaciones y cosas que estaban mal en mi vida. Obviamente hay mucho más por trabajar y hay que seguir entregándole al Señor. Pero los resultados de todo esto son gratificantes porque la vida es completamente distinto cuando uno tiene a Cristo en su vida. ¿Lo creen? ¿Verdaderamente lo creen? Amén, es así. Por eso nos duele cuando las otras personas no pueden entender esto, de saber que se puede vivir de manera distinta en un mundo tan, pero tan corrupto. Y después la última, por llamarlo última, la santificación y la permanente cuando estemos para siempre con el Señor. Un día vamos a estar y ahí no va a haber pecado, no va a haber angustia, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber absolutamente nada. Ahora, la santificación es un proceso de formación de un carácter semejante al de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no puedo aceptar, bueno, ya acepté a Cristo, ya está? Ahora voy a hacer lo que bien me parece. No funciona así. Romanos 14:7-9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor de todo. La pregunta es, ¿Cristo es tu Señor? ¿Verdaderamente llevas tu vida? Y acá hay un punto que puede ser un poco más complejo, es a veces nos equivocamos, a veces cerramos, a veces pecamos, pero tenemos acceso con plena confianza al Señor para pedir perdón y seguir adelante. Se trata justamente de eso. Yo quisiera que los que tengan Biblia me acompañen a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Alguien dijo una vez, cuando no se sientan más hojitas que pasen, ahí tenés que empezar a leer. Así que esperamos un ratito que pasen las hojitas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿Qué dice? Seguramente los que tienen Reina Valera tienen este título, La vida que agrada a Dios. ¿Puede ser? ¿Sí? Exactamente. Dice, por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo, os rogamos y exhortamos al Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia como los... Perdón, me salté un versículo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Santo Espíritu. El apóstol Pablo era sin duda alguna un ejemplo de rectitud, su comportamiento era ejemplar. ¿Cómo se conducía Pablo? Buscaba agradar a Dios. ¿Se ha equivocado Pablo? Sí, seguramente sí. Pablo después, bueno, ahora vamos a comentar algo más, pero Pablo se ha equivocado. Pero Pablo buscaba siempre la voluntad de Dios. Y hermano, hermana, una pregunta, ¿buscás verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Buscás tener tiempo con el Señor? ¿Sabés lo que Dios quiere realmente de vos? Hay cosas que nos cuestan, claro que sí, hay cosas
que tenemos que soltar, nos van a costar, porque el pecado nos tira, la carne nos tira, pero conforme pasemos más tiempo con el Señor, que podamos tener tiempo con la lectura y comunión, eso lo vamos a empezar a desplazar en nuestra vida. Hay cosas que dejar. El versículo 2 y 3 va a hablar y va a decir qué instrucciones les dimos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto empieza a hablar de un orden progresivo, de cómo tenemos que empezar a dejar cosas en nuestra vida, pero no lo podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Yo mismo no puedo, ni no pude, ni aún así fuese, como había contado, perdón, dejar de fumar. Tuvo que intervenir el Señor, fue tremendo, pero el Señor fue obrando en mi vida y obviamente me costó muchísimo. Cuento así muy rápido. Recuerdo yo hacía 2 años que iba allá a la iglesia y no podía dejar de fumar, no podía dejar de fumar. Y por ahí cuando veía a un hermano o a Chelo que lo cruzaba en el centro, el cigarrillo lo metía entre los dedos y caminaba con la mano hacia adentro para que no me vieran fumar. Era tremendo, era tremendo. Entonces, pero oré muchísimo, día tras día, Señor, me avergüenzo de esto. Hasta que un día, Señor, bueno, cuento, ya que está, lo cuento. Hasta que un día me senté, entraba a las 6 de la mañana a trabajar, a las 8 paramos porque pasaban vendiendo factura, uno en la fábrica, tomamos unos mates, comíamos 2 facturas y te quedamos sentados. Después, lo primero que hice, yo hacía 2 años que ya venía a la iglesia aproximado. Después de la factura me prendo un cigarrillo y se me pone uno al lado y me dice, vos sos el primer evangélico que conozco que fuma. No. Me acordé de Jesús, de Dios, el Espíritu Santo, la cruz, los apóstoles. Dije, yo estoy tirando toda la basura, sin tener un mal testimonio tremendo. Fue tremendo lo que me pasó. Pero me marcó a tal punto, me quedan 2 cigarrillos más, los terminé de fumar. Me hice como que no me importó para hacerme el fuerte. Lo real fue eso. Me hice como que no me importó y agarré, terminé el paquete de cigarrillos, lo tiré así y dije, Señor, no fumo más, no fumo más. Eso fue como las 10 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde que salí, llegué a mi casa sin fumar, sin fumar. Podía haberle pedido a un compañero, pero no dije, no, no fumo más, señor, ayúdame. Llego a mi casa y sin salir de la casa de la madre, no sé qué. Y estuve solo desde las 3 hasta como las 8 que vino Sir, orando y leyendo, orando y leyendo, orando y Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Desde ese momento no fumé más. Pero el Señor tuvo que utilizar a alguien para decir, vos lo que estás haciendo está mal. Y yo me estaba, o sea, que no me importaba la cruz de Cristo, no me importaba el Evangelio con el mal testimonio que estaba dando. Entonces, por eso cuando este hermano dice esto, bueno, yo lo entiendo, sé lo que es estar por ahí, sé lo difícil que es, sé lo difícil que es soltar muchas veces muchas cosas, pero después los resultados son muy, pero muy, pero muy buenos. Obviamente con esto no te vas a levantar un día súper espiritual y vas a decir lo bien que estoy hoy. No, no, no va a pasar. Tenemos que leer la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine sobre eso y después en los momentos críticos el Espíritu Santo va a utilizar eso y nos va a ayudar a caminar en este camino que no es muchas veces tan contrario, tan difícil conforme a lo que está en el mundo. Después dice el versículo 4 y el 5 lo que es la honra, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y obviamente tiene que ver un poco más también con el contexto lo que habrá sido para aquel entonces y venir de todo lo que era un contexto plenamente idolátrico, hacían lo que bien les parecía, no mezclaban lo que bien les parecía y también en los cultos. Entonces el Señor acá lo usa Pablo para instituir y decir, esto tiene que ser verdaderamente hermético, en el cual Él tiene que estar en el medio de nosotros, el Señor. Pero también da un punto más y dice que ninguno grave en nadie a su hermano. Y jijiji, ahí hay un problema. Hay un problema porque yo creo que si me pongo a pensar en mí en los 15 años que tengo aproximadamente en Alto Verde, le he fallado varias veces a los hermanos. Es más, le he sido una carga a los pastores o a los ancianos, como lo quieran llamar. A Pablo y a Chelo le he sido una gran carga y me he equivocado muchísimo. Y cuando leo esto, digo, Señor, qué mal que estuve. Pero no solamente lo hago en un tiempo pasado, tengo que pensar en el presente y en el futuro. Yo tengo que ayudar a los hermanos. Yo no tengo que ser un problema. Y muchas veces cuesta eso porque no somos fáciles. Yo no soy fácil, los hermanos no son fáciles. Entonces se trata de entregar plenamente todo al Señor. Versículo 7 dice, no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santificación y una forma limpia y ordenada de vivir. Cuesta cada día no va a costar, absolutamente todos los días. Y Pablo en el versículo 8 dice, bueno, sepan ustedes que esto no lo digo yo, esto viene de parte del Señor, que encima nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude en esta tarea. Ahora la pregunta es, ¿se puede lograr todo esto? ¿Verdaderamente se puede lograr vivir de una manera
completamente distinta a la que vive hoy la sociedad, a lo que vive hoy el mundo? Claro que sí. Mira, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Pediría si alguien tiene un vasito de agua para convidarme con agua, por favor, mientras buscamos el versículo de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer varios allí, así que seguramente tienen un título ustedes en sus Biblias, La vida antigua y la nueva. Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. La vida antigua y la nueva. Eh, ¿Perdón? El capítulo 3, digo. El capítulo 3, así, desde el versículo 5 en adelante. Eh, Leemos que dice: Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Muchas gracias. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre conforme a sus hechos. Acá le está hablando a creyente, le está hablando de cómo conducirse. Y está hablando de personas que tenían todo este tipo de dificultades. Obviamente acá no conozco la Grey, no puedo conocer algunos, pero en todas las iglesias existen los problemas. Todas las iglesias existen los problemas porque está conformado por personas y las personas somos complicadas y las personas nos cuestan soltar cosas. Y acá, bueno, obviamente espero que no tengamos muchas de estas cosas, o si tenemos que tengamos la más liviana. Pero mirá lo que está hablando el apóstol acá. Está diciendo todo este tipo de cosas que suceden. Y sin embargo acá le da el contrapunto y le dice, versículo 12: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cántico espiritual. Y me encanta este versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros leemos esto y decimos, está complicado. Leemos esto y decimos, a mí me cuesta muchísimo. Es muy difícil llegar a todo esto. A todos nos cuesta la santidad. A todos nos cuesta empezar a vivir de forma progresiva. A todos nos cuesta día tras día construir esto. Quizás entre lágrimas, peleando contra la persona más difícil de todas, que es uno mismo. La persona más difícil de esta somos nosotros mismos. Es nuestra carne, porque nuestra carne nos tira hacia otras cosas. Nos quiere llevar a otras cosas. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 18 al 20, él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora a mí. Pablo tenía también este tipo de conflicto. Y Pablo sabía lo difícil que es. Y Pablo sabía que tenía que entregarse plenamente día tras día a la guía del Señor. El deseo de la carne se opone al espiritual. La carne quiere placer, lujuria, deseos ordenados, o si no, simplemente vestirse como un ángel de luz y dar fiaca. Y vas a decir, ¿cómo fiaca? Claro, trabajé de lunes a viernes, el sábado necesito quedarme tranquilo. No voy a hacer nada. No me voy a poner a levantar a leer porque estoy cansado. O me voy a ver una serie de Netflix. Voy a hacer maratón, sábado completo viendo Netflix. Fiaca, voy a ser fiaca. El domingo no voy a ir a la iglesia. No, 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 porque tuve una semana complicada. Y así, sutilmente, se van metiendo ese tipo de cosas y nos apartan. Y arrancamos el lunes sin haber venido a la iglesia, sin haber buscado de Dios, y lo difícil que se vuelve todo esto. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Para ir cerrando, este pensamiento, este mensaje nació
versículo de Primera Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 13, que es el anterior al capítulo 4 que leímos, que me gustaría que si lo pueden que lo busquen. Primera de Tesalonicenses 3:13, que dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo leo esto, pienso en mí y veo lo mucho que me falta, lo mucho que tengo que seguir aprendiendo, lo mucho que tengo que entregar, lo mucho que tengo que dejar, porque Dios me está llamando a la santidad. Ahora, la pregunta es, para ir terminando, ¿qué quiere Dios de vos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de sus hijos? En resumen, Dios no quiere verte ahí. ¿Ahí dónde? Ahí donde la mente se deleita, donde la pasión más baja alcanza su sed, donde la carne huele y respira lujuria. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos apartemos. Y eso lo vamos a hacer si nos entregamos por completo a la guía del Espíritu Santo. No es que un día nos vamos a levantar todo omnipotente y espiritual y decir, quédense tranquilo que ya llegué, ya estoy. No va a pasar eso. Eso no va a suceder. Tenemos que luchar día tras día y entregarnos plenamente al Señor. Quizás el momento de comenzar sea hoy, quizás están bien, no lo sé, no los conozco, pero todo se comienza con la obediencia y siempre se tiene que dar un paso. Vos necesitas tener un encuentro quizás con Dios por primera vez, no lo sé, o quizás simplemente volver a los brazos del pastor, el cual Jesús te espera con los brazos abiertos. Filipenses 1:6, y con esto termino, dice, que lo conocen, estando persuadido, estando convencido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hermanos, lo que quiere Dios de nosotros es que conforme avance el tiempo, conforme pasan los días, nos parezcamos cada vez más a Cristo. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos con nuestra carne, con nuestros deseos, con las concupiscencias, con los placeres, con aquello que nos llama, pero tenemos que decir no y entregarnos plenamente al tiempo con el Señor. Cuesta, va a costar, porque estamos en un mundo plenamente corrupto y que va plenamente en contra de los deseos del Señor. Esa es la vida que agrada a Dios. Espero que haya sido bendición. Que Dios la bendiga. Amén.